Tim, en un mensaje anterior recomendaste que los principiantes comenzaran a leer la Biblia en el libro de Mateo. Y ahora tienes un mensaje para nosotros de Mateo. Muchas gracias. Sí, y este libro comienza así, en Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y los siguientes versículos, 2 al 17, en ellos encontramos su genealogía. Muchos nombres. Muy raros. Nombres raros. Y difíciles de pronunciar. Sí. Nombres hebreos, por eso son de otra lengua. Para mí, especialmente en español. Bueno. Y qué forma rara para empezar la historia de Jesucristo, porque hay que saber su genealogía. Por ejemplo, si yo iba a votar por un candidato presidente, right? Uh-huh. Sería necesario que yo sepa sus ancestros, su genealogía. Yo creo que no. Lo que más te interesa son sus perspectivas políticas, digamos. No me importa lo que hicieron sus ancestros, sino qué tipo es ese, right? Sí. Entonces, ¿por qué tenemos que saber de la genealogía de Jesucristo? Bueno, es que la historia de Jesucristo comenzó muchos años antes de su nacimiento. En el primer versículo vemos dos nombres, Abraham y David. Uh-huh. Y la genealogía de Jesús no es así, Abraham, David, Jesús. No, hay muchas generaciones entre Abraham y David, y entre David y Jesús, pero se mencionan esos dos nombres en este primer versículo porque ellos son los ancestros más importantes, ¿verdad?, que los demás. Y ahí con ellos Dios prometió por primera vez, bueno, en el caso de Abraham, por primera vez que iba a bendecir a sus descendientes. Exacto, por medio de Cristo. Son los ancestros más importantes por las promesas que recibieron de Dios. ¿Verdad? Y como ya dijo hermano Gardner, en Génesis 12 y Génesis 22, Dios le prometió a Abraham que sus descendientes iban a bendecir al mundo, que su simiente iba a bendecir el mundo. Pero uno dice, ¿de qué manera? Cuando llegamos al libro de Mateo y el Nuevo Testamento nos explica de cómo Jesús cumplió con esta promesa, que es la simiente de Abraham, y bendijo al mundo por habernos dado la salvación por su sangre. Eso es la bendición. Muy bien. Pero también vemos a David. ¿Y qué promesa recibió David de Dios? Que de su descendencia iba a haber un rey. Eso, en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, que David quería edificar un templo para Dios, pero Dios no le permitió hacerlo. Uh-huh. Pero le dio una promesa que su simiente iba a subir y reinar sobre su trono para siempre, que Dios iba a establecer su trono para siempre. Ahí está la promesa renovada. Eso. Y Jesucristo es simiente de David y reina sobre su trono para siempre y cumple con esta promesa. Entonces Jesucristo no es alguien que apareció de una vez. Exacto. Que Él es el cumplimiento de las promesas, el cumplimiento de las profecías, la respuesta de todas las preguntas que se hacen en el Antiguo Testamento. Muy bien. Y eso nos da mucha prueba que esta historia no es de los seres humanos, sino es un plan de Dios, que fue escrito hace muchos años, y muchos años después todo fue cumplido, y hoy en día todavía tiene mucho sentido. Eso nos da mucha prueba. Verdad, no, es el plan de Dios en acción. Un puntito final. Okay. Que en este versículo llama a Jesús Jesucristo, right? Verdad. Y todo el mundo sabe esta palabra Cristo, pero no hay pocos que entienden lo que significa Cristo. Una persona me preguntó, ¿y qué es Cristo? Es el apellido de Jesús. Pero como Tim Bunting. Jesucristo, pero no. Bueno, Cristo y otra palabra conocida, Mesías, son
bueno, dos palabras en dos idiomas diferentes, Cristo en griega ¿verdad? y Mesías en hebrea, ¿Verdad? La lengua pero hebrea. estas dos palabras son la misma palabra en otros idiomas. ¿Y qué ej- significan, Tim? por ejemplo, como agua y water, español e inglés, Cristo, Mesías. Ah, ok. Y, y esta palabra, Cristo, Mesías, significa ungido, el ungido. Es que los reyes de la antigüedad fueron nombrados reyes al ser ungidos con aceite de oliva. Sí, literalmente. Ujú. Entonces, el término ungido tiene que ver con ser el elegido, Ok. el seleccionado. Entonces, cuando Dios habla del ungido, está hablando de una persona especial escogida para un propósito específico. Muy bien. En el Antiguo Testamento había muchos ungidos, como Saúl, como David, y algunos sacerdotes, algunos profetas, y todos fueron ungidos. Pero Dios habla de un ungido especial, ¿Verdad? el hijo de David, que iba a reinar sobre su trono para siempre. Entonces, cuando hablamos de Jesucristo, hablamos de Jesús, el ungido, el elegido por Dios para reinar sobre el trono de Dios. La palabra Jesús mayormente se refiere a Él en su humanidad, al caminar sobre la tierra. Y la palabra Cristo, el nombre Cristo, se refiere a Él en como parte del plan de Dios, como Rey eterno. Jesucristo da énfasis a los dos aspectos de Jesucristo. Hay mucho que ya aprendimos en el primer versículo. ¿Verdad? Muchas gracias a usted por haber visto este video. Hace un poco de frío aquí para ti y mí, pero sobrevivimos. Dios le bendiga.